A ver, empezamos. ¿Quién está ahí? Silencio los micrófonos. Hoy vamos a hablar sobre evaluaciones genéticas en ganado bovino, en especial en Nelore y en Brahman. Les puedo decir que son las únicas dos razas que tienen evaluaciones genéticas como deben ser hechas en toda Bolivia. En otro ganado de carne, como ser por ejemplo criollo, brangus, cenepol, no hay, tampoco en leche. Entonces, lo único que se ha podido hacer es en el Nelore Brahman, lo hemos hecho nosotros como la facultad primero y luego yo he hecho esto. Y el primer acto evaluado genéticamente en todo Bolivia fue el de Todos Santos Gilmes, de la facultad. O sea que somos pioneros en eso. Y después ya cuando pasó de fase de experimentación, lo pasamos a Sosebú, y a Sosebú ya lo realiza en forma normal y periódica. ¿Qué hemos visto en carne? En carne hemos visto la parte de el CDP, que eso sí lo pueden hacer cualquiera, lo puede hacer en cualquier cabaña. Luego hemos visto la prueba de ganancia de peso, que eso no lo puede hacer cualquiera, hay que hacer varias cabañas. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando yo hago el CDP, no puedo comparar, si mi mejor animal sale ahí, no puedo compararlo con otra cabaña. ¿Por qué no puedo compararlo con otra cabaña? Porque el ambiente es diferente en la otra cabaña, mejor pasto, peor pasto, más lluvia, menos lluvia, etc. Entonces, no se puede comparar entre cabañas, pero sí puedo yo hacer un mejoramiento genético dentro de mi cabaña. Para eso sirve el CDP y eso lo pueden hacer ustedes, por eso les he enseñado esas tres fórmulas, para seleccionar al destete, al año sobre año. ¿Cómo hago para comparar entre cabañas en una prueba de ganancia de peso, donde todos van de diferentes cabañas, están en un mismo ambiente, en un mismo manejo, y cuando están todos iguales, bueno, el más pesado va a ser porque tiene genes superiores, porque el ambiente es el mismo? ¿Cuál es el problema de eso? Que no entran todos los animales, que apenas son 40 animales por prueba. ¿Y qué pasan con los otros 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 animales? Nunca van a entrar a una evaluación genética. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Hacer la evaluación genética, como les voy a mostrar ahora, que como digo, se realiza en el Nelore y Brahman. Hoy día está entrando otra cabaña, ya me ha llamado, y voy a implantar yo la genealogía. Entonces, ahora voy a explicar cómo son las evaluaciones genéticas en ganado de carne, Nelore y Brahman aquí, y esto tienen que saberlo muy bien porque ustedes van a trabajar en eso. Y la próxima clase les voy a explicar cómo leer e interpretar un sumario, porque ustedes no van a hacer las evaluaciones genéticas, pero tienen que, igual que en leche, interpretar un sumario y un catálogo. Aquí vamos a ver una pequeña reseña de mejoramiento genético, cuál es la situación actual de los registros. Esto es el corazón de la evaluación genética, el modelo animal, que es el capítulo 7 de la teoría. ¿Y cómo hemos implantado el sistema de evaluación genética acá? Bueno, en primer lugar, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, todo el mundo quiere que su ganado sea mejor. Entonces, esto de la genética comenzó con Darwin, ¿verdad? Y luego vino Mendel, y todo el mundo hacía una selección. Pero esa selección que hacían obviamente era muy subjetiva y fenotípica, o sea que veían al animal y decían, ah, este animal está bonito, está grande, está largo, tiene carne, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se hace en todas las especies, en bovinos, en ovinos, en caballos, ¿verdad? Y aquí gana mayor énfasis, al menos con las pistas, con la cuestión racial. La cuestión racial tuvo su importancia y tiene su importancia, pero yo creo que una cosa es lo bonito y otra cosa es lo productivo y económico. Claro que lo ideal es siempre, yo soy criador, quiero un biotipo, así como en leche, ¿se acuerdan de la vaquita ideal? Aquí también tiene que haber una vaquita ideal, pero miren que, por ejemplo, este es un Nelore, que las orejas tienen que ser lanceoladas, dirigidas hacia adelante, el cuerno en forma de lira, el hocico así, que el chanfro aquí, que todo esto. Pero eso no da carne, lo que da carne es esta parte.
lomo, ganancia de peso, musculatura, profundidad de cuerpo. Entonces hay cosas que son de belleza racial y otras cosas que son funcionales. Y yo creo que tenemos que ir a eso. Entonces la selección fenotípica, capítulo 2, han debido leer, funciona cuando las características son altamente heredables. En el capítulo 2 nos da un ejemplito de los ratones más grandes, más chicos. Entonces, la selección fenotípica funciona cuando la característica que yo quiero seleccionar es altamente heredable. La ganancia de peso es altamente heredable, pero la fertilidad no. O sea, miren, yo puedo decir, miren, este animal tiene carne, tiene un lomo, tiene carne, se ve. Pero yo no puedo ver así por fuera y decir, mira, el ovario de esta vaca está mal. Por eso la fertilidad es poco heredable, no tengo cómo ver, ¿sí? En cambio otras, sí. Pero de que funciona, la selección fenotípica funciona, pero tiene serios problemas, ¿no? Que tenemos que nosotros lidiar con algo más objetivo. Bueno, todo empieza con el descubrimiento del gen, con Mendel en 1865, redescubren y después se pierde Mendel. Se pierde Mendel porque lo de Mendel era justamente para cosas sencillas, color, tamaño, color de ojos, forma de oreja, y se transforma toda la parte de mejoramiento genético, usa el mejoramiento genético a la biometría. Entonces, que los datos expliquen la genética. Y esto es lo que funciona, y esto es lo que ha funcionado hartísimo. Pero nuevamente hemos vuelto a la genética de Mendel. ¿Por qué? Porque ahora podemos genotipificar los animales, cosa que no podíamos hace 10 años, 15 años. Ahora genotipificamos a los animales y podemos tener genes, identificar genes para ganancia de peso, para calidad de carne, para marmoleado de la carne. Entonces, nuevamente hemos hecho una mezcla de la biometría con la genética molecular. Y en eso estamos ahorita, las evaluaciones genéticas con datos de biometría, vamos a decir, estamos nuevamente incorporando datos de genómica molecular. Entonces todo es dinámico, como nuestra cuarentena va a ser dinámica desde el lunes, parece. ¿Qué es el modelo genético? El modelo genético yo lo explico de esta manera. Todo lo que Mendel hizo, lo que vimos en tercer semestre en genética, es con genes únicos. Aquí, un par de genes determinan la característica. Por ejemplo, la presencia de cuernos está determinado por un par de genes. Y que llueva o que no llueva, que coma o que no coma, no hace que se pierda o se caigan los cuernos, ¿verdad? No depende del medio ambiente, sino totalmente de la genética. A medida que vamos bajando, encontramos el modelo poligénico, miles de pares de genes que influencian una característica. Esta es la que nos interesa. Esta es la ganancia de carne, la postura de huevos, la cantidad de leche, de grasa, de proteína que da un animal. Depende de miles de pares de genes, cientos de pares de genes y además del ambiente. Porque si a una vaca lechera no le doy comida, no va a dar leche. En cambio aquí no hay problema, el ambiente no interfiere, en cambio sí aquí. La genética moderna, cuantitativa o poblacional, nace en 1950 con Charles Henderson. Toda la teoría estaba hecha en 1950, pero recién 30 años después se empieza a poner en práctica. ¿Por qué? Por dos razones. Una, técnica, no había cómo resolver un tema de la matriz de parentesco, y otro, la tecnológica. A ver cuál veo primero. Primero la técnica. Este señor Charles Henderson fue el que hizo todo, la teoría, fue un genio. Pero tenía un problema que era bien técnico, que era la matriz de parentesco, que eso les voy a enseñar ya en el final práctico, es hacer la matriz de parentesco. Y no se podía hacer, era bien complicada, y este señor a partir de la genealogía logró sacar la matriz de parentesco y con eso se pudo hacer toda esta maraña de matemáticas que no es para nosotros, sino para los que van a hacer maestría o doctorado en mejoramiento genético. Entonces, él resolvió, además de haber hecho toda la teoría, resolvió esta parte que después les voy a explicar, que es cómo sacar la inversa de la matriz de parentesco. Pero aún así,
Eran miles de ecuaciones. Una vaca, si tiene 22 características, son 22 ecuaciones por vaca. Por millones de vacas, era imposible hacerlo a mano. Por lo tanto, se tuvo que esperar 30 años a que Bill Gates crezca y produzca las computadoras. En este momento, el celular que ustedes están viendo, que tienen en su mano, la computadorita con la cual nos estamos viendo, tiene 1000 veces más capacidad que la computadora que ha ido a la luna. Entonces se pueden dar cuenta, eso fue fundamental para las evaluaciones genéticas y ahora es más todavía porque la información se hace enorme con la evaluación genética porque hay miles de genes genotipificados por animal. Así que sin computadora es imposible. O sea, para eso sirve la computadora y no para estar mandando mensajes de WhatsApp y memes. La evaluación genética, por lo tanto, es la predicción del mérito genético de los animales. Predicción, acuérdense de esto. Predicción, capítulo 8, lo mismo que vimos. Porque yo solo predigo para el criador, para que el criador modele genéticamente su hato de acuerdo a lo que su mercado requiere. ¿Cómo funciona el modelo animal? El modelo animal funciona, este es el modelo más simple, es un ejemplo. Hay genes y hay ambiente, factores externos a los genes. Estos se juntan y hacen el peso. Esta es la observación, este es el fenotipo. Y aquí están los animales. El animal 4 pesó 4, el animal 5, 2, el 6, 3, el 7, 3, el 8, 5. Ok, ¿qué más tengo? Factores fijos, macho y hembra, hembra, hembra. ¿Por qué es fijo? Fijo es porque yo sé quién es más pesado, el macho o la hembra. El macho. ¿Se dan cuenta? Es algo que no cambia, es algo fijo. ¿Cuándo llueve más en Santa Cruz? ¿En enero o en junio? En enero. Son factores fijos. Entonces aquí, por ejemplo, están las observaciones, los fenotipos, la genética está representada por la genealogía y los factores externos, que en este caso sencillos son solamente el sexo. Por lo tanto, las observaciones, el modelo genético aquí sería las observaciones fenotípicas, que es lo único que yo tengo, son iguales a los efectos fijos, machos y hembras, más los genes, que están representados por los animales del 1 al 8, más el error. ¿Y qué es el error? Todo lo que no está explicitado aquí. Por ejemplo, edad de la madre, época de aparición, si llueve o no llueve, todo eso está en el error. Bueno, pero esto es lo más sencillo y después vamos a ver. De una forma más fácil, porque esto es lo que no entienden los ganaderos, ¿cómo puede ser que usted me va a decir que va a decir que mi hato es mejor que aquel o que mi animal es mejor que aquel si yo tengo mejor pasto que este tipo? Lo primero que tengo que hacer es identificar que todos los animales tengan un número único. No puede haber duplicados. Segundo, tengo que empezar a tomar datos fenotípicos, pesos, peso al nacer, peso al destete, peso al año, peso al sobreaño, perímetro escrotal, ovarios, luego, ¿qué? Carcasa, calidad de carne, ver la grasa, después hacer medidas como la evaluación lineal que en carne se llaman epemuras, que después les voy a mostrar. Aún así, con todo eso, pucha que hay efectos que confunden. ¿Por qué? Si aquí llueve más, allá llueve menos, yo tengo mejor pasto, él tiene mejor... ¿Cómo va a separar el ambiente? Dicen. Gracias al modelo animal, se puede separar el ambiente de la genética. Y una vez que se separa, cada animalito, al igual que ustedes a final de semestre van a tener un número, ¿no ve? Mejoramiento genético, este tiene 80, este tiene 90, este tiene 100, este tiene 20, este tiene 30, este se aplazó con 45, este pobre se aplazó con 50. Cada uno de ustedes va a tener un numerito. Ese numerito va a determinar para ustedes que pasen de curso o no pasen de curso. Lo mismo, ese numerito, mientras mejor sea, va a determinar que una vaca es buena y un toro es bueno, y una vaca es mala y un toro es malo. Ese numerito tienen que conocerlo porque el que no sabe se va a quedar en mejoramiento genético, porque esto se utiliza. Hay veterinarios ahora que me dicen, doctor, enséñame qué es lo que es un DEP. Yo les estoy enseñando a ustedes. Un DEP es la diferencia esperada de progenie, que es la mitad del valor genético. Capítulo 7. ¿Qué necesito para el mejoramiento genético? 2 files muy importantes. El registro genealógico. No, eso no significa que tiene que estar en Asocebu, que tengo que pagar por esto. No.
Si a mí me contratan en una cabaña donde no hay más que un Excel o fichas, yo tengo que saber hacer un registro genealógico, identificar los animales y saber quién es su padre, su madre, su padre, su madre, tener toda la genealogía de ese animal. Y lo otro, pesar, compañeros, pesar al nacimiento, pesar al destete, pesar al sobreaño. Tenemos que pesar. Si no pesamos, si no medimos y no tenemos un registro genealógico, no podemos hacer nada. El registro genealógico, uno de los que mejores funciona justamente es el de Asocebú, al cual hemos ayudado nosotros a partir del 91, hemos empezado a sistematizar y computarizar, les hemos hecho un programa que recién lo han cambiado, han mejorado. Hasta hace poco seguían usando el programa que la facultad les dio. Bueno, ahí está. ¿No ves? La sistematización del registro genealógico. Esto ha ido creciendo, no hay problema. ¿Cuál es el nexo del registro genealógico con las evaluaciones genéticas? Este es el nexo. Los genes vienen ¿de quién? Del papá y de la mamá. Por lo tanto, tengo que tener un buen registro genealógico para hacer lo que vamos a hacer en el capítulo en el 9, que es la matriz de relaciones. La matriz de relaciones. La matriz de relaciones, aquí está padre, madre, abuelos, bisabuelos. Los genes vienen de aquí. Por lo tanto, yo tengo que crear una matriz de relaciones para poder sacar todo esto, estos datos. Una vez elaborado este archivo, se está en posibilidades de continuar con el proceso de evaluación. Si no hay esto, que es este A, no se puede hacer nada. Diferencia esperada de progenie. Esto es lo que yo quiero. Para esto yo tengo que sacar la matriz de relaciones. ¿Está bien? Con eso, además tengo que tener el registro de producciones. El registro de producción me va a dar características de fertilidad, características de calidad de carcasa, características de ganancia de peso. ¿Sí? ¿Qué necesito para las de ustedes cuando trabajan en las cabañas? Lo que necesitan es colectar información, pesando. A diferencia de leche, en carne sí o sí necesito más dinero. ¿Por qué? Porque yo no puedo pesar un animal de este tamaño con una romana. Necesito un buen corral, un buen brete, una buena manga, una buena balanza, ¿no ve? Y medir circunferencia escrotal. Lo mínimo que pueden hacer es esto. Por lo tanto, tienen que identificar al animal, raza, sexo, fecha de nacimiento, situación y peso. ¿Qué come el animal? Porque el que come pasto va a ganar menos que el que come balanceado. Pero con este programa podemos decir eso e ir identificando eso y mejorando. Y luego pesar los animales jóvenes. Animales jóvenes de 0 a 19 meses. En enero, en abril, en julio, en octubre, tengo que pesar los animales. Con eso tengo varios tipos de características de ganancia de peso. El peso a los 120 días, por ejemplo, el peso a los 120 días, el ternerito de 3 meses, el peso del ternerito depende de la cantidad de leche que dé la madre y de la habilidad materna de la madre. No hay cómo, ese es el peso importantísimo. Y el peso al destete. Después de eso, viene el peso al año y al sobreaño. Ahí ya solamente depende de los genes de ellos para ganar peso. Y por último, el peso adulto. Entonces, todos esos son pesos que tenemos que ver. Fertilidad, hay varias características. Edad al primer parto, periodo de gestación, productividad acumulada, perímetro escrotal que tiene relación con la forma y el tamaño y cómo funcionan los ovarios. O sea, está en correlación directa con la fertilidad. Luego la productividad acumulada, qué vaca es la que produce mejores hijos, mejores hijas y más pesados. La probabilidad de permanencia en el rebaño, las que se quedan en el rebaño tienen que ser las más fértiles y no las menos fértiles. Y por último, ahora que está entrando, no, todavía hay otra cosa, esto ya no es tan nuevo, es la calidad de carcasa, área de ojo de lomo, grasa subcutánea entre la 12ª y 3ª costilla, calidad de carne. Y ahora saben que está entrando eficiencia alimentar. ¿Qué significa alimentaria? Que queremos identificar qué animales comen menos y ganan más peso. Con todo, si tuviéramos todo eso, recién podemos usar nuestros toros. Animal que no tenga eso, yo no usaría, ¿saben qué?
Si yo fuera realmente un cabañero o alguien que busca toros, mi chica, me daría miedo utilizar un toro cualquiera, porque si yo uso mal un toro, todo me sale mal. Por lo tanto, hemos implementado un sistema para utilizar los reproductores y lo hemos hecho primero con las pruebas y después yo personalmente empecé con la cabaña de Todos Santos Girner a crear una base de datos de todos los animales de Todos Santos Girner y lo evaluamos en Brasil. ¿Por qué en Brasil? Porque todos los animales Nelore y Brahman vienen de Brasil, sus ancestros están allá, tenemos la misma matriz de parentesco, mismo manejo, misma pastura, por lo tanto Brasil y Bolivia es lo mismo en lo que se refiere a la producción de carne. Entonces, esto hice con Todos Santos Girner, hicimos la evaluación genética, salieron las DEPs y ahí empezamos a otras cabañas a que entren. Animales positivos vienen aquí como reproductores, animales negativos tienen que ir a descarte. Ahora sí teníamos una prueba, un sistema de mejora genética bien establecido. ¿Cuál es la metodología que se utiliza? Calcular los componentes de varianza. Esto, por ejemplo, no lo van a hacer ustedes nunca, a no ser que hagan maestría y doctorado en esto. Estimar las heredabilidades. Sí, no van a poder estimar, pero sí tienen que saber qué es una heredabilidad alta, baja, media y cómo funciona. Esto es el capítulo 9. Luego, una vez que se obtienen los componentes de varianza, que se estiman las heredabilidades, se obtiene el BLAP con un programa, con varios programas. Todo esto, el paso 1, 2, 3, no lo van a hacer ustedes, está fuera del alcance de este curso, pero los resultados de esto sí tienen que conocer e interpretar. La estimación de componentes de varianza funciona, se estiman las heredabilidades, se estiman las DEPs y los animales genéticamente, y se identifican animales genéticamente superiores y qué animales tienen que ir a descarte. Esta parte es computacional y matemáticamente exigente. Esta parte es fundamental para determinar la selección. Esto sí tienen que saber qué es heredabilidad, qué es repetibilidad, cuál es una heredabilidad alta, baja, eso lo dice el capítulo 9. Y luego de que se identifican los animales, recién pues pongo trasplante de embriones, fertilización in vitro, etc. ¿Qué es importante esto? La heredabilidad. Mientras más alta la heredabilidad, yo voy a poder avanzar en la selección. Por suerte, las heredabilidades son altas, excepto algunas, las de fertilidad, pero eso ya también vamos a ir viendo mejores formas de medir la fertilidad y esto va a ir funcionando. Una vez hecha esta evaluación genética, recién podemos usar los toros con confianza. Miren, antes era la foto y aquí los datos, poquito, ¿no? Foto, porque queríamos ver, por ejemplo, ya está evaluado este animal. Pero ahora ya no vemos las fotos, aunque todavía seguimos, pero nosotros como técnicos no tenemos que ver la foto, sino los datos. Y eso les voy a enseñar en la próxima clase. Conclusiones. Se ha podido establecer un sistema de evaluación genética en ganado Nelore en Bolivia. Lo hemos hecho con Gabriel René Moreno, con Asocebú, gracias a 3 factores. La genealogía ancestral viene de Brasil, todos los animales de Brasil, el medio ambiente de manejo es parecido al de Brasil, y en Asocebú tenemos un registro genealógico serio que funciona, es bien sistematizado. ¿Está bien? Eso sería todo, jóvenes, por hoy, ¿sí? No quiero cansarlos. Voy a detener.